Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento están mirando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo, Coahuila. Espero que hayan disfrutado la enseñanza, la enseñanza que compartió nuestra hermana Emerita Huerta. Ella es una de las maestras de la escuela dominical. Tiene 3 hijos y 2 de los 3 asisten con nosotros. Una jovencita de 14 años y un niño de, ¿qué tendrá? 9, no, 10, 11 años, algo así. Marco Emilio, no sé cuántos años tiene, no representa la edad. Pero gracias, hermana Emerita, gracias por compartir lo que había en tu corazón, lo que hay en tu corazón. Emerita, al ser maestra de nuestra iglesia, ama a los niños, le preocupan los niños y se da cuenta que los padres tenemos una responsabilidad grande para con los hijos, de enseñarles la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a comenzar nuestra enseñanza y predicación de hoy. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos darte gracias por esta nueva oportunidad de tomar tu palabra en nuestras manos y compartirla. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón como solo tú sabes hacerlo. Que cada persona pueda ver tu palabra, no meramente mis ideas o mis comentarios, sino tu palabra, y que puedan ser edificados por ti, retados por ti, animados por ti. Te lo pedimos dándote honra y dándote gloria en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, estamos hablando de el patrón de Pedro para hacer discípulos. Y les dije 2 cosas. Les dije que es fácil y que es factible. ¿Por qué dijimos que es un patrón fácil? Bueno, primero por el carácter de Pedro. Pedro no era un teólogo. Él era un sencillo pescador y usa su propio lenguaje, su propia personalidad al escribir y compartir con nosotros la palabra de Dios. También otra cosa que les dije, porque es fácil, es que Pedro lo aprendió en la práctica. Él vivió con el Señor Jesús y después de que el Señor Jesús murió y resucitó al tercer día, Pedro siguió en su función como discípulo del Señor, pero también como discipulador para otros. De manera que todo lo que nos dice Pedro fue algo que él aprendió en la práctica. Y en tercer lugar, es un patrón fácil porque está en la Biblia. Está en la Biblia. Ahí lo tenemos. Capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Otra cosa que les dije en cuanto al patrón de Pedro es que es un patrón factible. Y aquí les mencioné 4 cosas, pero de esas 4 cosas solo hemos visto 2 y no hemos terminado la segunda. Estamos viendo 2. ¿Cuáles son esas
4 razones por qué decimos que el patrón de Pedro para hacer discípulos es un patrón factible. Primero, porque su fundamento está en Dios y en la palabra de Dios. En segundo lugar, porque su función es una función dinámica. Dinámica implica crecimiento. En tercer lugar, porque favorece y decreta 4 soluciones. Y esto es algo que no hemos visto, pero sí lo vamos a ver Dios mediante. Entonces favorece y decreta, establece 4 soluciones. Y en cuarto lugar, vamos a ver que es un patrón factible porque facilita su difusión. Facilita su difusión. Pedro no le puso derechos de autor, no usó un lenguaje que no podamos alcanzar, de manera que facilita su difusión. Ahora, regresando al punto de que es un patrón factible, porque su función es dinámica. Leímos 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7 y ahí les dije que implica un proceso dinámico de crecimiento. Y este proceso se los ilustré con una gráfica de 7 etapas normales de crecimiento en el desarrollo humano. Hoy les tengo aquí la misma gráfica, pero con personas diferentes. Este dibujo pues es ya, pues sí es diferente que el anterior. Entonces ahí están esas 7 etapas de crecimiento. Ahí está el niño, el bebé, luego el niño, el adolescente, el joven, después el papá, el abuelo y el bisabuelo. Ahí están 7 etapas diferentes para ilustrar lo que Pedro nos va a enseñar. Y también terminamos leyendo 3 poderosas razones prácticas del por qué añadirle a nuestra fe estas 7 cosas que Pedro menciona en el capítulo 1. Y la primera razón, ahí en el versículo 3, es que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No dice que nos dará, ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En segundo lugar, en el verso 4, vimos que el Señor ya nos ha dado también preciosas y grandísimas promesas. Y esas preciosas y grandísimas promesas las tenemos escritas en un libro de 2 divisiones principales, Antiguo y Nuevo Testamento. 66 libros en un solo volumen. Se llama la Biblia. De manera que ahí tenemos esas preciosas y grandísimas promesas. Y otra razón por qué su función es dinámica es que el Señor nos hace participantes de la naturaleza divina. Esas preciosas y grandísimas promesas nos hacen participantes de la naturaleza divina. Esas fueron 3 razones de por qué añadirle a nuestra fe las 7 cosas que Pedro menciona. Ahora, regresando al asunto de que el patrón de Pedro favorece y decreta 4 soluciones. ¿Recuerdan que hablamos de observar, copiar, adaptar y mejorar? Tenemos que observar el patrón de otros, los patrones de otros. Tenemos que copiar lo que sea bueno. El apóstol Pablo dijo, examinarlo todo y retener lo bueno. Y tenemos que adaptarlo a nuestro contexto cultural y mejorarlo. Ahora, obviamente, el patrón de Pedro no se puede mejorar, porque el patrón de Pedro es el patrón de Dios. Entonces no lo podemos mejorar, pero sí podemos adaptarlo a nuestro contexto para aplicarlo en nuestra iglesia. Sin embargo, para hacerlo, primero tenemos que conocerlo. Entonces vamos a enfocar el patrón de Pedro, los 7 niveles que Pedro nos menciona, y vamos a buscar la manera de adaptarlos a nuestra situación, a nuestro contexto, a nuestra iglesia.
Y lo que les voy a estar diciendo es lo que hemos hecho en nuestra iglesia, cómo lo hemos adaptado nosotros. Primero, Pedro habla de añadir a nuestra fe virtud. Añadir a nuestra fe virtud. El pasaje, 2 de Pedro 1:5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud que Pedro menciona? En el lenguaje común, la palabra virtud hace referencia a las cualidades positivas de una persona. Pueden ser naturales o aprendidas, adquiridas. Por ejemplo, a veces se habla de la virtud de la tolerancia. Esta persona tiene la virtud de la tolerancia. Puede ser que nació con eso o puede ser que aprendió de alguna manera. Pero en el lenguaje de Pedro, en el lenguaje bíblico, Pedro usó una palabra griega y se las puse allí en la diapositiva. La palabra arete, nada que ver con el arete que nos, bueno, no nos colgamos, que las mujeres se cuelgan, ¿verdad? Pero así es la palabra griega. Y esta palabra alude al carácter. La palabra tiene diferentes significados y cada uno, pues obviamente, se refiere al carácter. La palabra arete se deriva de arren y arren significa hombría. Hombría. Cuando se habla de arren, se habla de el valor o también se refiere a un macho, algo viril. Pero su enfoque, más que todo, es en el carácter. Puede referirse al mérito, a algún mérito. Puede referirse a la nobleza, el valor o el carácter para aceptar o reconocer alguna acción o alguna decisión tomada. Por ejemplo, los abuelos, cuando querían responsabilizar a alguno de sus hijos, a alguno de sus nietos, decían, hágase hombrecito, responda como hombre, fájese los pantalones, no hablando de pelear, sino de hacerse responsable y queriendo decir que se hagan responsables de sus deberes o de su participación. Tú lo hiciste, no, yo no hice nada, hágase hombrecito, reconozca si lo hizo. O sea, parafraseando aquí el lenguaje de Pedro, hoy diríamos, tengan la virtud, tengan el valor, tengan el carácter o tengan la hombría para aceptar, para reconocer tal o cual cosa. De manera que añadir a la fe virtud implica añadirle carácter, añadirle valor, añadirle hombría para hacer algo. ¿Cómo adaptarlo? ¿Cómo adaptamos la virtud a nuestro plan para hacer discípulos? Bueno, nosotros hablamos del nivel del arrepentimiento. El nivel del arrepentimiento. Y les doy dos razones del por qué usamos esta expresión. Y la primera es que el arrepentimiento es una palabra bíblica. Está en la Biblia. La segunda es que el arrepentimiento fue la exigencia para comenzar toda una vida de discipulado. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 3 se ve que Juan el Bautista le exigía a aquellos que querían ser sus discípulos, les exigía arrepentimiento. Dice el pasaje, Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso hacía Juan. ¿Quieren ser mis discípulos? ¿Quieren ser mis seguidores? Tienen que arrepentirse. Allí en el mismo capítulo, versículos 7 y 8, dice, al ver él
que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si querían ser discípulos de Juan, Juan exigía la actitud de arrepentimiento. Por otra parte, el Señor Jesús hizo lo mismo. Allí en el libro de Mateo capítulo 4, en el verso 17, vemos que el Señor exigía el arrepentimiento para los que querían ser sus seguidores. Dice Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y el verso 12, vemos que los apóstoles del Señor exigían la misma cosa. Dice el pasaje allí: y saliendo, y se refiere a los discípulos, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. De manera que Pedro habla de añadir a la fe virtud. Nosotros hablamos de la actitud de arrepentimiento. Esa es la razón por la cual inmediatamente al comenzar el discipulado con una persona, les hablamos del bautismo. Les hablamos del principio bíblico de la salvación, el principio bíblico de la seguridad de la salvación, e inmediatamente les hablamos del bautismo. El bautismo demuestra el arrepentimiento, es una actitud. Y también esa es la razón por la cual no los discipulamos en su casa, ni en la nuestra. Algún esfuerzo, algún sacrificio tiene que hacer el discípulo. Si no tiene una actitud de cambio, o sea, una actitud de arrepentimiento, pues francamente no puede ser discipulado. Ahora, regresemos al capítulo 1. Siempre mantengan su Biblia en su celular o su Biblia de papel en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y regresando nuevamente al versículo 5, Pedro habla de añadir a la virtud conocimiento. Dice el pasaje: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Conocimiento. En el lenguaje original del Nuevo Testamento hay dos palabras que se relacionan con el conocimiento. Una es Sofía y la otra es gnosis. Sofía y gnosis. Sofía generalmente se traduce como sabiduría. Gnosis se traduce generalmente como conocimiento, y esa es la palabra que Pedro está usando aquí al explicarnos su patrón para ser discípulos. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 3, tenemos las dos palabras juntas: Sofía y conocimiento. El pasaje dice: en quien, y estamos hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De manera que Sofía o sabiduría implica el conocimiento profundo de las cosas divinas y humanas y el conocimiento de sus causas. Sofía habla del conocimiento resultante de los estudios teológicos. O sea, los teólogos, con todo el cúmulo de conocimientos que tienen, llegan a estas conclusiones. Por otra parte, gnosis o conocimiento es la percepción o la comprensión práctica del cristiano común, de aquellos que no somos teólogos,
No hemos pasado esos 20 años estudiando el griego y el hebreo para llegar a las mismas conclusiones. Aquí se trata de alguien que obtiene la comprensión, la inteligencia, el entendimiento de las cosas de Dios como resultado de su lectura diaria, como resultado de su relación personal con Dios y con la palabra de Dios. Gnosis es el conocimiento resultante de la relación práctica y cotidiana con la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, si volvemos a leer Colosenses 2:3, nos damos cuenta que ambos principios, la sabiduría y el conocimiento, Sofía y Gnosis, se encuentran escondidos en la persona de Cristo. ¿Por qué los teólogos pueden llegar a esos conocimientos profundos? Porque están escondidos en la persona de Cristo. ¿Por qué el cristiano común, los que no tenemos todos esos estudios, podemos llegar prácticamente a las mismas conclusiones? Porque están escondidos en la persona de Cristo. Y es la relación con el Señor Jesucristo y la relación con su palabra la que nos da el mismo entendimiento práctico. Y esto pues me lleva a señalar que hay una sabiduría humana resultante de la teología sistemática. Muchos pastores recomiendan que el cristiano común lea la teología sistemática, pero ni los pastores leen muchas veces la teología sistemática, cuanto menos los miembros de sus iglesias. Ahora, no hay nada de malo, todo tiene su lugar, pero aparte de esa sabiduría humana resultante de la teología, también hay un conocimiento divino y bíblico, resultante de la relación personal con el Señor Jesucristo y con su palabra, la Biblia. A esto le llamaríamos teología bíblica. La otra es teología sistemática. Y son unos volúmenes gruesos, como el pequeño Larousse ilustrado. Y esta es la teología bíblica. Ahora, ¿de qué está hablando Pedro? Bueno, Pedro está hablando de añadirle a la virtud conocimiento. O sea, gnosis, conocimiento. ¿Cómo adaptamos el principio del conocimiento a nuestro plan para hacer discípulos? Pedro habla del conocimiento, nosotros hablamos de la iluminación. Hablamos del nivel de la iluminación. Y la iluminación es muy importante. La iluminación del entendimiento. Bueno, aquí, por ejemplo, ustedes pueden verme porque hay una fuente de luz iluminando mi persona. Hay una fuente de luz. La grabación, el video, se debe a que hay una fuente de luz captando mis movimientos, mis palabras, etc. De la misma manera, hablamos de iluminar el entendimiento. Esto se refiere a la percepción o la adquisición de una nueva comprensión. Y para ello se implican dos entidades, igual que en la iluminación física. Dos entidades, una fuente de luz y un objeto receptor de la luz, o persona en este caso, una persona que recibe la luz. Vamos a recordar aquí lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una lámpara. La palabra de Dios, la Biblia, es una lámpara y es una lumbrera. El sol es la lumbrera que ilumina nuestro camino diario, cotidiano, nuestro camino físico. La palabra de Dios es la lumbrera que alumbra nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, para que podamos comprender las cosas de Dios. De manera que la palabra de Dios es la fuente de luz. Y el objeto
que recibe la luz, o la persona que recibe la luz, es el discípulo. El discípulo que es iluminado con la luz que irradia de la palabra. Miren cómo dice también en el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, a los que no somos teólogos, a los simples, al cristiano común, al discípulo que tiene hambre de la palabra, que tiene sed del conocimiento bíblico. Por esa razón, la primera meta en el discipulado bíblico es establecer al discípulo en la palabra de Dios. Establecer al discípulo en la palabra de Dios. A veces, lamentablemente, nos enfocamos tanto en la información que establecemos al discípulo en la información. Y el discípulo recibe y adquiere datos de la Biblia, información de la Biblia. Y puede saber cuál es el libro más grande de la Biblia, cuál es el libro más pequeño de la Biblia, cuál es el pasaje más largo, el más corto, etc. Y recibe miles de datos, pero no recibe la luz de Dios, no recibe la vida. Y por esa razón no se reproduce. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Es lo que el Señor le dijo a una de las iglesias allí en Apocalipsis. ¿No estaremos pecando de lo mismo? De manera que Pedro habla de añadir a la virtud conocimiento. Nosotros hablamos del nivel de la iluminación. El nivel de la iluminación. Ahora, en tercer lugar, siempre regresando a la segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro habla de añadir al conocimiento dominio propio. Dominio propio. Dice allí en el verso 6, segunda de Pedro 1:6. Perdón, al conocimiento, dominio propio. La palabra dominio propio se deriva de una palabra griega que es la palabra encrateia. Encrateia. Y se traduce comúnmente como continencia en relación con lo sexual. O sea, no hablo griego, esto se los he repetido muchas veces. Ustedes pueden entrar al Google, decimos comúnmente, y buscar allí qué es, así como les digo, qué es encrateia. Y ahí les va a decir que quiere decir continencia y que se relaciona con la continencia sexual. Ahora, encrateia está compuesta de dos palabras, en y kratos, y así se forma encrateia. Kratos significa poder, control o gobierno, como cuando hablamos de democracia. Demos significa pueblo y kratos, gobierno. De manera que kratos es poder, control, gobierno. Gálatas 5:23, donde nos habla de los frutos del Espíritu, traduce encrateia como templanza. Dice en el verso 23, ya al finalizar la lista de los frutos del Espíritu, dice, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa palabra templanza se ha traducido del griego encrateia. También en Hechos capítulo 24, cuando Pablo está predicando, dice la Escritura que el rey se asustó. Miren cómo dice el pasaje. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Se espantó cuando Pedro habló del dominio propio. O sea, tenía su historia aquí el gobernador Félix, ¿verdad? En el libro de Tito,
En el capítulo 1, cuando Pablo le escribe a uno de sus discípulos llamado Tito, hablándole de las cualidades de carácter de un varón de Dios. Dice en el versículo 8 que debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y esta expresión, dueño de sí mismo, se traduce del griego enkráteia. Enkráteia. De manera que enkráteia, que se ha traducido como dominio propio, nos habla de continencia, de templanza, de moderación. Perdón, y todo esto implica una vida de autodisciplina. Autodisciplina. A todo esto se refiere Pablo cuando habla de golpear su cuerpo, y ponerlo en servidumbre, a la autodisciplina. Dice allí en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso es imponerse autodisciplina. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, Pedro nos está hablando de añadirle al conocimiento dominio propio. Y esto implica moderación, templanza, disciplina, como se ve en la vida de Pablo. ¿Cómo adaptarlo? ¿Cómo adaptamos el dominio propio a nuestro plan para ser discípulos? Perdón, nosotros hablamos del nivel de la participación en el ministerio. La participación en el ministerio. Y ahí en la diapositiva están viendo la imagen de un adolescente precisamente. El bebé sería el primer nivel, el niño sería el segundo nivel y ahora el adolescente sería el tercer nivel. ¿Cómo aprende el adolescente el orden y la disciplina, las buenas maneras? ¿Cómo las aprende un adolescente? Participando, haciendo. El niño aprende más por lo que hace. Entonces, participando, haciendo. Hoy es muy común observar que los adolescentes no participan en nada en su casa. No lavan un plato. No recogen los platos de la mesa después de haber comido. No tienden su cama. Uno puede entrar a la cama de los adolescentes de hoy y da miedo. ¿Cómo aprenden? Bueno, los padres tienen que ponerlos a lavar los trastes, a recoger su cuarto, a atender la ropa, a sacar la basura el día que pasa, ¿verdad? ¿Cómo aprende el discípulo la palabra de Dios? ¿Cómo aprende el discípulo el ministerio? ¿Cómo aprende el discípulo a discipular a otros? De la misma manera, participando. Entonces nosotros hablamos de el nivel de la participación en el ministerio. Obviamente hablamos de participar con tareas acordes a su desarrollo y madurez espiritual. No le pedimos al adolescente que haga cosas para las que no está preparado. De manera que Pedro habla de añadir dominio propio, nosotros hablamos del nivel de la participación. Ahora, en cuarto lugar, y quiero anticiparles que hoy solo llegaremos hasta este cuarto lugar, hasta este cuarto nivel, por causa del tiempo. Pero en cuarto lugar, Pedro habla de añadir al dominio propio paciencia. Miren cómo dice el pasaje. El 2 de Pedro 1:6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio,
paciencia. Hasta ahí le dejamos. Al dominio propio, paciencia. Los teólogos han llamado a la paciencia la reina de las virtudes y la han catalogado como una virtud muy varonil. Así dicen los teólogos. Por algo será. Ellos saben lo que dicen. Por algo estudiaron. Ahora, la paciencia, en el libro de Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, se relaciona con la tribulación. La paciencia se relaciona con la tribulación. Dice Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. La tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Cuando un hombre era tribulado con trabajos fatigosos, desarrollaba el carácter de paciencia, el carácter paciente. La paciencia era lo que hacía que un hombre soportara el shock de la guerra o el sufrimiento moral. La paciencia. La paciencia fue lo que capacitó a los hombres para permanecer fieles hasta la muerte, sabiendo que morirían por su Dios. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces era la paciencia que se relaciona con la tribulación. Y dice, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. No olvidemos esto. Santiago, capítulo 1, relaciona la paciencia con la madurez. La madurez. Miren lo que dice en el capítulo 1, los versículos 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, tribulaciones, conflictos, sabiendo que la prueba de vuestra fe, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, cuando viene la prueba, la tribulación, no la cortes, no huyas de ella. Nuestra oración normalmente es, Señor, sácame de esta prueba. Ahora imagínense al niño en la primaria, en la secundaria, en la escuela, lo que sea. Llega la hora del examen y apenas van 5 o 10 minutos del examen, el maestro les dio 1 hora y el niño se sale. Y ahí deja la hoja con el examen. Lo único que alcanzó a escribir fue su nombre. Nombre fulano de tal. Y ahí deja la hoja. O sea, está cortando el examen. Está cortando la prueba. Obviamente el maestro le va a poner una tacha, un 0. No cortes la prueba. No huyas de ella. Como en la escuela. Aguanta o soporta hasta que la prueba termine. Porque hay un propósito. Dice aquí en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces la paciencia, el profesor Santiago la relaciona con la madurez. Regresando a Romanos, pero ahora al capítulo 15, ahí podemos ver que la paciencia está relacionada con la consolación de las Escrituras. La consolación de las Escrituras. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Detengámonos un momento allí. Las cosas que se escribieron antes, decía Pablo, o sea, hablando del Antiguo Testamento, para nosotros son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las cosas
que se escribieron antes. ¿Para qué fueron escritas? Para consolarnos, para darnos esperanza. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, para darnos enseñanza. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las cosas que se escribieron antes, o sea, de las Escrituras, tengamos esperanza. Ahora, verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La paciencia y la consolación vienen de Dios. ¿Y cómo es que Dios nos consuela? Valiéndose de las preciosas y grandísimas promesas. La palabra, todo gira en torno a la palabra. Todo tiene que ver con la palabra de Dios, la Biblia. ¿Y saben cuál será el resultado final? Cuando soportamos la prueba, cuando el Señor nos pone un 10, dice allí en el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El resultado de la consolación de las Escrituras, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos tribulaciones, será la gloria para Dios. Glorificar a Dios. Ahora, regresando al libro de Santiago, al capítulo 5 en esta ocasión, la paciencia está relacionada con la escuela de la aflicción. Del profesor Santiago les puse allí. Vamos a usar una alegoría de la escuela. La escuela de la aflicción del profesor Santiago. Dice el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, la paciencia está relacionada con la escuela de la aflicción que nos prepara para la venida de Cristo. Para la venida de Cristo. ¿Cuándo termina el ciclo escolar? Normalmente, ¿qué es? Entre julio y agosto. ¿Cuándo termina para nosotros el ciclo escolar en la escuela de la aflicción? Hasta la venida de Cristo. Hasta que el Señor Jesucristo venga. Y ahora nos da la ilustración de un labrador. Dice en la siguiente frase de este pasaje de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, no vamos a espiritualizar la Escritura. Una regla del estudio bíblico es que no se debe espiritualizar la Escritura. Pero aquí tenemos algo que el mismo Señor Jesús ha mencionado y vamos a hacer uso de eso. Allá en Juan capítulo 15, el versículo 1, el Señor Jesús dijo, mi Padre es el labrador. Jesús lo dijo. Entonces no estamos espiritualizando cuando decimos, ¿quién es el labrador? El Padre. Y Santiago aquí nos dice, miren al labrador. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Qué está esperando Dios? El fruto de la tierra. Las almas salvadas y discipuladas, entrenadas con la palabra. Y dice aquí, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ustedes y yo, nosotros, somos los que vamos a usar las preciosas y grandísimas promesas para regar los corazones, regar la tierra.
para que haya fruto. El labrador Dios está esperando el fruto de la tierra y está aguardando con paciencia hasta que esta tierra reciba agua abundante. La lluvia temprana y la tardía. Y obviamente esto implica fruto. Cuando la tierra recibe agua, la semilla germina y produce fruto. Pues así como el labrador tiene paciencia esperando la lluvia, nosotros debemos tener paciencia esperando la venida del Señor. Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Ahora, en la escuela de la aflicción debemos guardar la compostura, ¿sí? No podemos estar en el salón de clases y tirando papeles por aquí y por allá. Debemos guardar la compostura. El verso 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. A veces, por alguna razón, el profesor salía del salón para ir a tomar agua o qué sé yo, y entonces se hacía el alboroto. Y siempre estaba alguien ahí en la ventana, ¿verdad? Aguas, aguas, ahí viene el profe. Ahí viene el profe. Dice aquí que el juez está delante de la puerta. Está a punto de regresar. ¿Cómo nos va a encontrar? Ahora, en la escuela de la aflicción, obviamente tenemos un cuadro de honor. Miren cómo dice aquí en el versículo 10. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Imagínense el cuadro de honor y ahí están los profetas que fueron afligidos, fueron atribulados, pero tuvieron paciencia. Y dice aquí el profesor Santiago, tómenlos como ejemplo, tómenlos como ejemplo. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. En este cuadro de honor, de una manera especial, se destaca Job con una mención honorífica. Dice, habéis oído de la paciencia de Job. Ahora, no voy a usar el tiempo para mostrarles, pero sí quiero decirles lo que significa la última frase. Versículo 11. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En el contexto, ¿de quién está hablando? Del caso de Job. Está hablando de Job. De manera que el texto aquí, cuando dice, habéis visto el fin del Señor, se refiere a la conclusión a la que el Señor llevó el caso de Job. Allá en el libro de Job, en el capítulo 42 y el versículo 12, no lo tenemos en la pantalla, dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Ese fue el fin del Señor. Ese fue el fin al que llevó el Señor el caso de Job. Y por eso se nos pone aquí a Job como ejemplo. Pero si recordamos, Job se quejó. Sin embargo, el maestro, el Señor, le ayudó para que al final Job fuera aprobado. O sea, aunque Job se quejó, el profesor le ayudó para que pasara el examen de la paciencia. Y hermanos, es lo mismo con nosotros. Nos quejamos, nos enojamos, nos frustramos, pero el Señor de cualquier manera nos aprueba. Ahora, haciendo un breve resumen, Pedro nos está diciendo que debemos añadir al dominio propio paciencia.
paciencia. Basándonos en lo que les he mencionado de la Escritura, de la Biblia. ¿Cuál es la materia que producirá la paciencia? En la escuela de la aflicción, ¿cuál es esa materia? Claro que sí, la tribulación. La tribulación produce paciencia. ¿Cuál es el propósito de las pruebas, de acuerdo con lo que nos enseñó el profesor Santiago? La perfección, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es el libro de texto en la escuela de la aflicción? Las preciosas y grandísimas promesas, la Biblia, la palabra de Dios. Claro que sí. Ahora, menciona 2 alumnos destacados en el cuadro de honor de la escuela de la aflicción. Sí, los profetas y Job, con una mención honorífica para Job. ¿Cómo adaptamos el principio bíblico de la paciencia a nuestro plan para hacer discípulos? Pedro habla de la paciencia, nosotros hablamos del nivel del entrenamiento del liderazgo. El nivel del entrenamiento del liderazgo. Y hasta aquí llegamos por hoy, ya se los había dicho. Los otros 3 principios los dejamos para la siguiente ocasión. Pero díganme, ¿qué hace un bebé? Nada. Absolutamente nada. Simplemente nace y comienza a vivir con el soplo de vida que el Señor le ha dado. Dice en Génesis que sopló Dios en su nariz aliento de vida. ¿Qué hace un bebé? Nada. Simplemente comienza a vivir. Eso es el nivel del arrepentimiento. ¿Qué hace un niño? Bueno, un niño observa y aprende. Se va haciendo la luz en su entendimiento. Va adquiriendo conocimientos. Pedro nos dice que a la virtud debemos añadirle conocimiento. Por esa razón nosotros hablamos del nivel de la iluminación. Se va haciendo la luz en la mente del niño, en la mente del discípulo. Se va haciendo la luz. Va conociendo más y más quién es el Señor Jesucristo, qué es la palabra para él, quién es Dios, etc. ¿Qué hace un adolescente? Bueno, un adolescente ya debe participar en las responsabilidades del hogar, con tareas breves, acordes a su crecimiento y a su madurez. Pedro nos dice que al conocimiento debemos añadirle dominio propio. Si ustedes no se ocupan de ese adolescente, en lugar de dominio propio, el adolescente desarrolla un demonio propio, que entonces quiere controlar a sus padres y quiere controlarlo todo. Cuidado con eso. Hablando del discipulado, nosotros hablamos de la participación en el ministerio. ¿Y cómo se hace? Que participe. Anímalo a participar. Y por último, por hoy, ¿qué hace un joven? Bueno, un joven recibe entrenamiento para la vida. Al salir de la preparatoria, entra a la universidad y comienza a prepararse en la carrera profesional que sea acorde a su carácter, a sus gustos, etc. Medicina, abogacía, ingeniería, lo que sea. De manera que un joven recibe entrenamiento para la vida. Pedro nos dice que al dominio propio debemos añadirle paciencia. Nosotros hablamos del nivel del entrenamiento del liderazgo. Llega el momento en que los discípulos, después de haber aprendido lo básico, deben ponerse serios para aprender y comenzar a ser
responsables. Y de eso vamos a hablar más adelante, si Dios lo permite. Termino diciéndoles, por favor, oren por nuestros misioneros. Mi oración es que Dios bendiga sus vidas en esta semana. Hasta la próxima.